Estudiar la palabra de Dios para que produzca transformación en nuestra vida, aplicando principios, es lo que produce la transformación del individuo. Uno de los aspectos importantísimos de la vida cristiana es cómo vivir una vida piadosa. Eso estamos estudiando. Hoy enfocaremos en el dominio propio, ejercicio esencial para mantener el curso. El cristiano maduro, practicando disciplinas espirituales y utilizando los medios de gracia, puede utilizar la virtud del dominio propio que el Espíritu Santo le ha dado para que viva exitosamente como un salvado y un santificado. Otra de las difíciles disciplinas que Dios exige para todos los que quieren vivir una vida piadosa se llama dominio propio, control propio, templanza. Viven con dominio propio quienes realmente tienen a Jesucristo como Señor, se someten a sus leyes y mandamientos y rechazan todo lo que va en contra de la moralidad bíblica y evitan ser dominados por sus pasiones y emociones. Qué fácil es que nos dominen las emociones cuando estamos enojados, maltratar. Qué fácil es seguir nuestras pasiones y pecar. Pero el cristiano que ha desarrollado dominio propio no vive para sus deseos. No vive para que lo admiren o para ser reconocido. Vive para la gloria de Dios. Vive con tal excelencia y con tan alta moralidad que es admirado, reconocido, respetado por la mayor cantidad de personas. El Dios al cual sirve lo ama y el Señor al cual se somete se alegra. Dominio propio. Todo ser humano vive para la gloria de alguien o de algo. Regularmente elige a alguien. Sea que lo haya escogido consciente o inconscientemente, todo ser humano vive para la gloria de algo o de alguien. Algunos viven para su propia gloria y por ello hacen lo que les gusta, lo que creen que les puede ayudar a conseguir los logros que aspiran. Pero otros deciden vivir para la gloria de Dios. Deciden vivir conforme a la razón que Dios tuvo para su creación. Estas personas han decidido negarse todo lo que le impida agradar al Señor que han elegido y hacer todo lo que su Rey y Señor les ordena, aunque a veces no les guste. Esa es la vida cristiana. Estas personas han decidido vivir en forma piadosa. Vivir con piedad es vivir para la gloria del que nos creó, para la gloria de esa persona que nosotros elegimos como nuestra autoridad. Debido a que conocemos de su amor por nosotros, debido a que conocemos que Dios nos ama, nos ha escogido, nos ha salvado, decidimos responder con una devoción no usual y por ello disfrutamos de una vida especial. Ese estilo de vida piadoso es tan hermoso y desafiante que lo disfrutamos y nos convertimos en ejemplos para quienes no viven este tipo de vida abundante, sea que lo aprecien o no. Vivimos para la gloria de Dios cuando vivimos vidas piadosas con la ayuda del Espíritu Santo y mediante la disciplina personal diaria de aplicar los principios divinos. Así nuestra vida resulta de tan alta calidad que algunos que nos observan deciden admirar, respetar y dar la gloria al Dios que nosotros servimos. Hablemos ahora del dominio propio, un músculo que robustecer y acondicionar. Un músculo. Dominio propio es la habilidad que Dios nos da y que nosotros debemos desarrollar para realizar decisiones sabias y escoger con discernimiento las palabras, actitudes y comportamientos que utilizaremos, no basado en las emociones humanas que experimentamos, sino en las convicciones bíblicas que Dios demanda que tengamos. Cuando desarrollamos el dominio propio, tenemos poder para que, por ejemplo, no nos dominen las pasiones. Las experimentamos, las sentimos, las mantenemos bajo control. Para que no nos dominen los placeres, el orgullo, que es lo que mueve al mundo que es dominado por Satanás. Los que no creen en Dios y creen que no existe ni pecado ni maldad, siguen lo que su corazón y sentimientos le indican. Quienes no creen que exista moralidad absoluta,
sino que todos somos libres para elegir vivir conforme lo que sentimos. Desarrollan su filosofía liberal moral. Su moral es producto de su elección personal. Siguen sus gustos, sus pasiones, quieren tener sexo entre hombres, con mujeres, con niños, con animales. Quieren hacer lo que les da la gana porque siguen sus pasiones. Proverbios identifica bien la vida de quienes deciden no desarrollar la habilidad de decir sí a lo santo y provechoso y no a lo perjudicial y pecaminoso. Hay un proverbio que reza: como ciudad sin defensa y sin murallas, es que no sabe dominarse. Usted lo sabe, esa es la verdad. La persona sin dominio propio es como una ciudad que está a merced del enemigo, y éste finalmente tendrá control de su vida. Los hijos de Dios comprendemos que la Biblia nos enseña que todos nuestros gustos, deseos, pasiones, sentimientos deben tener una estructura de valores divinos absolutos que lo controlen. El dominio propio es la habilidad que hemos desarrollado para rechazar todo impulso que impide la práctica de las verdades, las creencias, la moralidad y los objetivos divinos. Tener dominio propio significa estar en control de nuestras actitudes. Elegimos una buena actitud. Significa tener control del proceso de nuestro pensamiento. No somos culpables de lo que llega a nuestra mente, pero sí de lo que hacemos con lo que llega. Tener control de los deseos naturales, de los hábitos, para que estos no dicten nuestro comportamiento. El dominio propio es como un músculo que se cansa con el constante uso, que necesita ser fortalecido, entonado regularmente para que no se vuelva flácido, inoperante y desaparezca lentamente. Leonardo da Vinci dijo: usted nunca tendrá un dominio propio mayor o menor que el dominio que tenga de usted mismo. ¡Qué gran verdad! Quiero hablar ahora de la vida abundante, resultado lógico de la vida piadosa, la vida piadosa. Vivir la vida cristiana con sabiduría, tener control sano de nuestras pasiones, mantener nuestras acciones y reacciones bajo control, siempre conduce a una vida abundante, emocionante, exitosa y satisfactoria. Jesucristo vino para que tengamos vida, y dijo, y vida en abundancia. Él nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Para lograr que vivamos en abundancia, Dios demanda que sus hijos ejerciten dominio propio, se abstengan de ciertas pasiones, costumbres, acciones y reacciones. Pero eso de ninguna manera significa que la vida cristiana sea aburrida o frustrante. Sin duda que todo hábito es esencial controlarlo. La vida de excelencia se consigue teniendo control, haciendo cosas que debemos, evitando cosas que no debemos. Quien come bien, quien evita las cosas dañinas, quien hace ejercicio, quien se cuida, sin duda tiene toda la posibilidad de vivir una vida mejor. Quien hace un enredo de su vida, sin duda vivirá una vida enredada. Y algunos creen que la vida abundante es dar rienda suelta a sus gustos y satisfacer sus pasiones. Pero para los hijos de Dios, la vida abundante no es definida por los gustos y formas humanas de pensar, sino por la concepción divina de la verdadera vida. Si Dios es el creador de la vida, si Él la diseñó, y si Él tiene cosas que permite y cosas que prohíbe, obedecerle a Él nos va bien en la vida. Las negaciones de nuestras pasiones, especialmente el control de ellas, no es fácil. Sin duda, a veces es decepcionante decidir negarse a algo que uno desea. Negarse a algo que en ese momento desea, aunque es apetitoso, pero según Dios es pecaminoso. Es obvio que no nos gustará, pues no obtuvimos lo que nuestra naturaleza humana desea y cree que necesita. Pero el ejercicio del dominio propio, aunque doloroso en el momento, nos evitará vivir en dolor permanente y nos evitará las consecuencias que resultan de las prácticas pecaminosas y la disciplina divina a que estamos expuestos cuando elegimos la rebelión. ¿No es maravilloso evitar cosas pecaminosas y además evitar la disciplina divina solo por nuestra obediencia? Vivimos vidas abundantes cuando elegimos vivir sometidos a las reglas del autor de la vida,
no sometidos a nuestras ideas sobre lo que es bueno para nuestra vida. La obediencia es difícil. Las consecuencias de la obediencia son maravillosas. Usted las ha experimentado. El placer, la alegría que experimentan al final quienes tienen la capacidad de decir no a la autogratificación inmediata es mucho más grande que el dolor que experimentan los que dicen sí a sus deseos pecaminosos. Pablo habla acerca del dominio propio en 1 Corintios capítulo 9, y para ayudarnos a comprender la necesidad de desarrollarlo, utiliza una metáfora familiar. Note lo que escribe el apóstol Pablo. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? El consejo de él es, corred de tal manera que lo obtengáis. Todos los que corren en una carrera lo hacen con la intención de ganar, ¿no es cierto? Por eso corren. Los hijos de Dios estamos en una carrera. Se nos ordena ganar. Por ello el versículo 25 entrega una orden de Pablo clara. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Necesita ser disciplinado, tener dominio propio, controlarse para abstenerse de todo lo que aunque sea bueno es perjudicial para correr y ganar. Los atletas de alto rendimiento dedican una gran cantidad de horas para su entrenamiento. Quienes participan en las competencias internacionales deben desarrollar una disciplina no usual, dedicar tiempo y esfuerzos no comunes. Y Pablo nos dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero note esta declaración, yo no me dejaré dominar por ninguna dependencia. Nada debe dominarnos. Debemos dominar todo basado en los nuevos principios del reino que hemos aprendido. Ningún cristiano debe creer que Dios es el encargado único de su transformación y que mediante la oración puede recibir un cargamento de dominio propio que le permita vivir la vida que Dios exige. Eso no es bíblico. Nuestro deber es transformarnos y mediante la renovación de nuestra mente y la práctica disciplinada de las virtudes cristianas, vivir la vida cristiana en obediencia. Pablo escribe en Efesios capítulo 4, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Esto lo tiene que entender un joven fornicario, una persona adúltera, un homosexual, una lesbiana. Tienen que entender, todo aquello está corrompido. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esta es una transformación total que Dios demanda, porque se puede. La orden es póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Si ningún cristiano debe decir que no tiene dominio propio. Todos lo tenemos. La Escritura afirma lo contrario. Si usted dice, yo no tengo dominio propio, pastor. 2 Timoteo 1:7 le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El fruto del Espíritu es benignidad, bondad, templanza. El apóstol Pedro nos comunica esa verdad, indicándonos que todo lo que necesitamos para vivir una vida fructífera y realizada ya nos ha sido dado. Observe lo que escribe. Mediante su divino poder. ¡Qué lindo! Pedro dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios
complementando, ¿me escuchó? Complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral agréguele conocimiento, el conocimiento, dominio propio. Observe cómo debemos hacerlo. En vista de todo esto, dice el apóstol Pedro, debido a todo lo que Dios nos ha dado, debido al poder y la provisión que nos ha regalado, debido a que Dios nos llamó y nos dio el poder para vivir conforme a su voluntad, desde que nos incluyó en su familia y que ya no somos esclavos de las pasiones, debemos complementar nuestra fe con una abundante provisión de dominio propio. No ore por dominio propio, lo tiene, desarróllelo. Debemos tener un programa de aplicación de estos ejercicios espirituales que demuestre el esfuerzo que realizamos para vivir la santidad que Dios demanda. Debemos actuar basados en la fe de que ya hemos recibido ese poder para dominar nuestras tendencias pecaminosas y evitar que ellas nos dominen a nosotros. Debemos luego agregar la oración. Recuerde, los medios de gracia, las disciplinas espirituales no santifican a nadie, pero la oración y la aplicación de la verdad bien entendida son los medios de gracia que nos permiten estar en contacto con Dios. El poder de Dios nos permite actuar y tenemos que agregar el conocimiento sobre cómo se practica esta virtud del dominio propio que nos ha sido regalada. Pero eso no es todo. Luego tenemos que elegir la obediencia que nos permite hacer lo que hemos comprendido y que Dios nos ordena. Pero esto tampoco es todo. Porque luego necesitamos constancia y diligencia, paciencia y disciplina para desarrollar nuestro dominio propio. Esta es una disciplina difícil de realizar, pero esencial. Por eso le ayudo ahora con algunas decisiones esenciales para desarrollar el dominio propio. Necesitamos dominio propio para vivir en santidad y vidas abundantes, fructíferas y realizadas, no vidas amargadas. Debemos determinar que haremos todo esfuerzo para desarrollar la virtud del dominio propio que Dios nos ha entregado. Eso debe ser nuestra determinación. Si Dios la exige, tenemos que obedecer. Recuerde que el dominio propio es un ejercicio indispensable que deben practicar todos los que quieren vivir en piedad, en una relación sana, saludable con Dios. Nuestro deber es desarrollar las disciplinas necesarias para aprender a decir no a lo pecaminoso, aunque sea atractivo, y decir sí a las conductas santas, aunque no siempre sean agradables. Quienes deseen desarrollar su capacidad de controlar las pasiones y gustos para que encajen los principios divinos, deben tomar las siguientes determinaciones. ¿Qué hacer? Decir primero, acepto mi realidad de que lo único que puedo cambiar es mi vida y con la ayuda de Dios. Y el único que puede controlarme soy yo, siguiendo la difícil disciplina de conocer y aplicar los principios divinos. Allí una determinación vale la pena tomar. Esta, determino que aprenderé a vivir una vida disciplinada. Segundo, Señor, acepto que debo identificar algunos comportamientos destructivos y luchar permanentemente contra toda adicción, obsesión, compulsión, actos irracionales y comportamientos inaceptables. ¿Y cuál debe ser su determinación? Esta, Señor, determino que aprenderé a vivir una vida controlada. Tercero, Señor, acepto que tengo áreas de mi vida sin control. Haré todo esfuerzo o buscaré ayuda para tener un sentido de poder y autonomía y competencia para manejar mi vida. La determinación es, Señor, determino que aprenderé a vivir una vida competente. Cuarto, acepto, Señor, que nadie puede controlar mi vida y determino que solo aceptaré los consejos bíblicos y sabios
y que tomaré mis decisiones y llevaré a cabo mis actuaciones basado en la palabra de Dios y mis convicciones, y no por la interferencia, presión o manipulación de otros. Y aquí viene otra esencial determinación. Decir, Señor, determino que aprenderé a vivir una vida interdependiente. No dependiente, no independiente, interdependiente. Quinto, Señor, acepto que es muy fácil irme a los extremos y determino que lucharé por vivir una vida bíblicamente ecuánime, bien equilibrada. La determinación debe ser, determino que aprenderé a vivir una vida equilibrada, sin extremos. Sexto, acepto que yo no puedo cambiar a otros por medio de la fuerza, la intimidación, la presión o haciéndome la víctima. Por lo tanto, evitaré controlar la vida de los demás. ¿Cuál debe ser nuestra determinación? Señor, determino que aprenderé a vivir respetuosamente. El placer, la alegría, el sentido de satisfacción que experimentan quienes dicen no a su deseo de autogratificación inmediata es mucho más grande que el interminable dolor que experimentan quienes deciden no utilizar el dominio propio que Dios les dio y no aprenden a decir no a las pasiones y deseos que van en contra de la voluntad divina. Queridos, esto de vivir este tipo de vida no es sencillo, pero es maravilloso. Mi conclusión es que por medio del Espíritu Santo Dios nos ha dado la virtud del dominio propio. No tenemos la opción de desarrollar dominio propio. Tenemos la obligación de hacerlo. Y nuestro compromiso debe ser este: Señor, me comprometo a desarrollar en forma disciplinada el dominio propio que tú me has entregado.